Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Derecho Aduanero. Ya vimos cómo se inicia un PAMA a través de un acto de inicio. Se le corre traslado al interesado para que en 10 días presente tanto pruebas como alegatos para sostener que lo que hizo durante el trámite de ingreso de mercancías fue conforme a las leyes, conforme a las normas. Asimismo, vimos otro procedimiento que se llama procedimiento administrativo por contribuciones omitidas, o mejor conocida como PACO. Este se va a enfocar única y exclusivamente a las contribuciones que no se pagaron y también cuando no se procede el embargo precautorio. Y una vez que vimos todo lo que se tenía que seguir, culminamos con lo que es la resolución de la autoridad. Esta resolución es el acto de autoridad administrativa que define o da certeza a una situación legal o administrativa. Asimismo, las leyes las establecen que pueden ser provisionales o definitivas. Las primeras son las que requieren de otra u otras intervenciones administrativas para producir efectos legales, y las segundas las producen por sí sin necesidad de otro acto de autoridad. Toda resolución administrativa es un acto administrativo de autoridad, pero existen actos administrativos que no revisten el carácter jurídico de verdaderas resoluciones administrativas. ¿Qué quiero decir con todo esto? La mayoría de las resoluciones administrativas son generadas por la propia autoridad que está realizando el acto administrativo. Y un claro ejemplo, muy sencillo, es cuando ustedes van por su licencia de conducir. Cuando llegan ahí a la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Aguascalientes, pues van con sus documentos, que el acta de nacimiento, su credencial para votar, bueno, una identificación. Ustedes lo presentan ante la autoridad. Si es la primera vez, tienen que responder un cuestionario, o si no es que tienen que hacer una capacitación, donde tienen que irse todo un sábado, a mí me tocó, para que la autoridad esté realmente segura de que cumplen ustedes con su obligación de ciudadano para poder obtener la licencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a esa capacitación si es que es su primera vez, o si no, si van a renovar, pasan ahí a la secretaría, entregan los documentos y al final del día, después de todo el procedimiento, la autoridad va a resolver lo que ustedes le están pidiendo. En este caso, si les va a entregar o no les va a entregar la licencia. Y no solamente para la licencia de conducir, ustedes lo van a ver en las licitaciones, en las concesiones, en los permisos. Ustedes entregan todos los documentos y esa persona les va a resolver al respecto. Es decir, bueno, no la persona, sino la autoridad administrativa es la que va a resolver. Es exactamente lo mismo en esta situación. La autoridad está generando un acto de molestia y ustedes, con las pruebas y con todos los documentos que tienen en existencia, así como los alegatos, se lo van a presentar a esta autoridad para que ésta determine si hubo un error en el procedimiento, o bien confirma la sanción, y sobre todo va a determinar cuál es la sanción. O sea, va a castigar. Si va a castigar, tiene que determinar cómo es que se va a castigar, por qué se va a castigar, cuál es la cantidad de multa que se le va a dar, si es que va a ser una multa, aunque lo más probable es que sea esa, y cuál es el procedimiento a seguir para el pago de la misma. Entonces, ustedes van a pedirle, por decirlo así, a la autoridad administrativa que emita una resolución de lo que le están pidiendo. Vamos, que les dé una respuesta a su petición. Es constitucional, vamos. Artículo 14, 16. Y en este caso, como en el derecho de petición, el artículo 8 de nuestra Carta Magna. En cuanto a nuestra definición, existen como mini resoluciones que se llevan a través de un proceso. En este caso, en el PAMA, si se fijan, es primero el acta de inicio del procedimiento,
y posteriormente la resolución. Tenemos lo que es en todo caso una resolución provisional, como es el acta de inicio, y la definitiva, que sería al final de todo el procedimiento. Muy bien. En cuanto a las resoluciones, como cualquier otro acto administrativo, debe de estar debidamente estructurado y también con todas las formalidades que establece la ley, la Constitución. Es decir, tiene que estar debidamente fundada y motivada la resolución. Esto lo vamos a ver más adelante, pero por favor, quiero que se graben muchísimo esto de que tiene que estar fundado y motivado. Tiene que haber una secuencia lógica en toda la resolución para que la persona que lea esa resolución entienda cuál fue el conflicto, cuál fue en este caso, primero, qué fue la infracción, cuál fue el conflicto, si se pudo o no demostrar mediante pruebas que se cumplió o no se cumplió con la ley, cuáles normas fueron las que no se cumplieron de la ley, y por último, la determinación de la multa. Tiene que ser razonada y proporcional a la situación. Así también, la resolución tiene que darse 4 meses posteriores a la notificación. Es decir, cuando a ustedes les dan el inicio del procedimiento, a partir de ahí empiezan a correr los 4 meses. Ya los 10 días que tienen para las pruebas, esas se van a incluir, por decirlo de una manera, a esos 4 meses. O sea, todo el proceso tiene que ser tan expedito como que en 4 meses ya la autoridad determine qué situación tiene ese comerciante, o en este caso el interesado. ¿Por qué 4 meses? Pues la verdad es en lo que se conoce como esto es como un plazo razonable. Bueno, es lo que dice la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que todo plazo tiene que ser razonable a la petición. En este caso, aquí convergen dos situaciones. La primera de ellas, y la más importante, es de que con lo que se está jugando es la mercancía de un comerciante. Y como hemos dicho en anteriores videos, es de que un comerciante vive de esto. Es decir, de que todo lo que está tratando de entrar, o lo que trata de ingresar al país, es porque en teoría lo hace para poder obtener algún lucro, algún beneficio. Y esto lo hace porque es su único sustento, en principio de cuentas. Entonces, la Suprema Corte determinó de que 4 meses se puede entender de que es relativamente muy rápido, como para que no se vea perjudicado tanto el comerciante como para que sea expedito el procedimiento y pueda utilizarse este tiempo para que otros procedimientos se resuelvan de igual de rápidos. Eso, repito, en teoría. Aparte de que estas resoluciones no son definitivas. Bueno, serán definitivas si no se hace algún tipo de recurso, pero en teoría con esto se terminaría todo por parte de la autoridad. Ya uno, si quiere, como ciudadano o como comerciante, interponer algún recurso, eso lo vamos a ver después, lo puede hacer con toda libertad. También dentro de la resolución tiene que estar la firma autógrafa del titular de la unidad administrativa que tramitó el PAMA, principio de certeza, o de quien pueda suplirlo de conformidad con el artículo 10, penúltimo párrafo del reglamento interior del SAT. ¿Por qué esto? Si no lo firma tanto el titular o el titular que realizó el trámite, o bien quien pueda suplirlo, si lo firma otra persona, todo lo actuado por parte de la autoridad es nulo, porque se entenderá que no hubo certeza en ningún momento dentro del proceso, y eso siempre va a ser a beneficio de los interesados o de los posibles infractores. Y también tiene que haber un direccionamiento. Esto lo vamos a ver más adelante muy brevemente, pero se señala al principio de la resolución quién es la persona a quien se está juzgando, o en este caso imputando la infracción,
y su ubicación dentro del expediente, es decir, si son responsables directos o solidarios o bien subsidiarios. Y para el caso de la clase, esta es la estructura de la resolución administrativa. El primero de ellos es el direccionamiento, que vamos a verlo acá, que va a corresponder al principio de la resolución. Lo vamos a encontrar ahí. Está la Administración General de Aduanas y va a señalarse cuál es el oficio o cuál es el acta en donde se está haciendo la resolución, al igual que el expediente. Ahí, si se fijan, ya se va a identificar, se le va a dar una dirección específica o concreta por parte de la autoridad a quien se le está atribuyendo dichas infracciones. Por eso el término direccionamiento lo va guiando o va guiando la autoridad a quien se le a quien se le está imputando las infracciones, ¿va? Y repito, esto va a ser siempre al principio. Lo vamos a ver, esto también se le llama rubro, y lo vamos a volver a ver en el primer párrafo de nuestra resolución. Asimismo, vamos a ver lo que es el proemio, resultandos, considerandos, liquidación, multas y puntos resolutivos. En teoría, esta estructura es la que se debe de utilizar. ¿Por qué? Porque le da fácil lectura a la persona a quien lo tiene en sus manos, y también para que lo entienda, porque al final de cuentas puede tener alguna estructura bastante sencilla de 3 o 4 páginas, pero el lenguaje que utilizan es muy técnico. Actualmente, a través de nuestros sistemas de justicia, ya han tratado de disminuir latinazgos, por ejemplo, o palabras que sean lo suficientemente desconocidas para una sociedad en general, que no le permitan a la persona que lo está leyendo entenderlo con claridad. Se ha tratado o se tiene que tratar por parte de las autoridades la implementación de resoluciones sencillas, es decir, que sean fáciles de digerir. Generalmente se entiende que con 10 páginas es más que suficiente para que nosotros entendamos una resolución. ¿Por qué? Porque si quien tiene que resolver es la autoridad, pues es el que tiene que tener todo a la mano, y no demostrarle a las demás personas que estudió mucho o que tuvo que transcribir paso por paso cada una de las contestaciones y pruebas, y eso hace que se vuelva muy grande un expediente. Aquí lo que tienen que hacer es nada más revisar y hacer una secuencia lógica de todo lo que se vivió o lo que se entiende que se vio durante el procedimiento, cómo se probó, cómo se alegó, y al final determina. Al final de cuentas, la autoridad es el que va a tener la última palabra. Y como sugerencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en particular en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han implementado manuales de sentencias que lo han replicado en ante otras autoridades, incluyendo las autoridades administrativas. Pero prácticamente es esto lo que se tienen que poner. Lo primero es el proemio. ¿Qué es eso? Es la ayuda a identificar las partes y la calidad en que comparecen desde el inicio de la sentencia. Debe expresarse la manera como se nominarán o nombrarán, mejor dicho, a las partes a través de todo el escrito. Generalmente lo que se hace es Fidel Moisés Casarín Caloca, en adelante el infraccionado o bien el interesado. Y ya no tenemos que repetir todo el nombre, porque incluso se estaría jugando con lo que son los datos personales del infractor. Si ustedes ven una sentencia por parte de estas autoridades, lo que va a pasar es de que van a encontrarse incluso tachado el nombre, y en lo sucesivo nomás dicen que es el infractor o el interesado. Asimismo,
Ello requiere ser consciente del impacto que genera la persona lectora, que se refieran a esta como acusado o acusada, víctima, entre otros apelativos. En este caso, repito, puede ser infractor, interesado o ciudadano, incluso lo ponen en algunas autoridades para poderlo distinguir. También sirve el proemio para resumir la controversia o las cuestiones jurídicas expresadas desde el inicio de la sentencia. Las controversias o cuestiones jurídicas que se abordarán facilitan la comprensión del escrito. Más aún, establecer la pauta a la persona escritora, para su redacción. Es que me confundí de línea. Sea precisa o permita la brevedad requerida de su escrito. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces en los proemios o en el proemio se dice desde un principio cómo va a ir la conclusión de la resolución. En este caso podemos decir que la agencia aduanal determina como procedente la petición del posible infractor o del ciudadano, ya que, y pueden poner, con la probanza, acreditaron la legal estancia de la mercancía, o bien se puede decir de que en esta resolución se determina la infracción de fulano de tal, o en este caso del infractor o interesado, debido a, y ponen ahí, incumplimiento del procedimiento, no se presentaron los escritos, pero lo hacen de una manera muy breve. Esto para que la persona que lo lea, va a sonar muy, muy feo, pero es para que no lea toda la resolución. Imagínense que no fueran de 10 hojas, sino fueran de 300 o de 400, como muchas veces hacen las autoridades, para que al final incluso quede un poco confuso la forma en que se va a cumplir con la resolución. Mejor desde un principio, o se entiende, es preferible que se diga si se va a determinar que incumplió o que cumplió la persona con la ley, ¿va? Después del proemio vamos a ver lo que son los resultandos. Le llaman hechos, resultandos o vistos. Para el caso de las resoluciones administrativas le ponen resultandos. ¿Qué es esto de resultandos? Es el extracto detallado en forma cronológica de lo acontecido desde el momento en que se notifica la orden, o sea, vista domiciliaria, verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte, verificación de vehículos de procedencia extranjera, o bien desde la puesta a disposición por parte de la autoridad judicial. También es la descripción de los hechos que se hicieron constar en el acta levantada, la entrega y recepción de la orden, identificación de los actuantes, el traslado del recinto fiscal, datos que permitan la correcta identificación de mercancía y vehículos, designación de testigos, designación de domicilio fiscal, requerimiento de documentación, valoración, embargo y notificación del inicio. Antes de continuar, nomás para darle un contexto más simplificado, los resultandos es la crónica desde el inicio del procedimiento, es decir, cuando se les levantó el acta, hasta antes de la resolución. Es decir, todo lo que se presentó, es una relatoria cronológica de lo que pasó. Y esto también es muy importante porque si saltan alguno de estos hechos que puede ser relevante para parte del infractor, se puede utilizar para después anular o hacer un juicio contencioso administrativo para anular la resolución. Entonces tiene que estar debidamente detallado la cronología. Obviamente no van a poner el día 7 a las 10 de la mañana con 50 minutos se le pidió a la persona que se fuera al recinto de la agencia aduanal. Y luego a las 11:50, no, o sea, no va a ser así tan específico, tan detallado, pero sí generalmente lo que se ponen son
los hechos, es decir, si hay un documento donde ya describe todo eso que se llama acta de inicio del PAMA, pues nomás pones o se pone que en fecha tal se levantó el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanal. ¿Para qué? Si alguien quiere saber qué fue lo que pasó, pues nomás revisa ese acta y no vamos a poner todo el procedimiento en ese documento, sino nos llevaría por lo menos nosotros, si pudiéramos recortarlo, serían aproximadamente 20 o 30 páginas más. ¿Ok? También en los resultados se tiene que señalar la correcta descripción de los documentos que se presentan para acreditar la legal importación, estancia, o tenencia de la mercancía del país. O sea, ahí tienen que determinar o se tiene que agregar de que presentó un documento que puede ser apócrifo o puede ser verdadero. El chiste es de que se tienen que poner ahí y es obligación de la autoridad presentarlo. También la transcripción de la clasificación arancelaria. Tienen que detallar cuál es la clasificación o cómo se clasifica la mercancía que importaron. Es muy importante porque si hubo un error en la clasificación por parte de ellos y no de ustedes, ahí también es fácil, sirve para anular la actuación. También se debe establecer la información obtenida respecto de la autenticidad de los documentos presentados. También se tiene que señalar los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación o que conste en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder la autoridad fiscal, así como aquellos proporcionados por las otras autoridades fiscales que sirvan para motivar la resolución que se emita. Es el artículo 63 del Código Fiscal de la Federal, de Fiscal Federal. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que también tienen que relatarse si hubo la expedición de algún oficio, ahí se tiene que agregar. Repito, el ocultamiento de este tipo de documentos puede permitir a la defensa que se anule todo el procedimiento. Esto porque no hay una debida defensa por parte del infractor, posible infractor, y se vería sospechosa la autoridad de que solamente lo que le conviene es lo que se va a poner ahí. Una vez que se hizo toda la relatoria, ahora van a seguir lo que son los razonamientos jurídicos, legales, pueden ser incluso constitucionales, dependiendo de la autoridad o la forma en que escriba la autoridad. Pero lo que va a hacer es una secuencia lógica de todo lo que pasó, todo lo que se pudo comprobar y qué es lo que va a determinar. Es lo que está considerando o todo lo que se está considerando para emitir una resolución. Imagínense a la persona hablando, pensando en voz alta, por decirlo de una manera, estar explicando lo que está pasando en su mente. Eso es lo que significan los considerandos. Lo que está pasando en su mente lo va describiendo y al final van a ver que tiene una lógica para él, para la autoridad, y por lo tanto determina algo. Es decir, si se le da, si es infractor o no es infractor. La definición que tenemos aquí es que es la parte de la resolución que agrupa bajo ese rubro los motivos o razones de derecho en que se funda la decisión, lo que les decía. Constituyen la parte medular de la resolución porque abordan las conclusiones y opiniones de la autoridad como resultado de la confrontación entre las pretensiones y las resistencias, y también por medio de la luz que la prueba haya arrojado sobre la materia de la controversia. Es, en este caso, la adecuación de la conducta infractora al supuesto previsto en la ley y sus consecuencias. Esto en el dado caso de que efectivamente haya habido una infracción. ¿Va? Dentro de los considerandos, generalmente lo que se hace son considerando primero, segundo, tercero, cuarto, y cada uno se le pone un nombre. Por ejemplo, considerando primero, cómputo del plazo. Ahí muchas veces lo que se pone es desde que se notificó
hasta que se va a hacer la resolución, se determina de que está en tiempo y forma la autoridad para elaborar la presente resolución. Y ya, se acabó. Después de eso, sigue lo que es el fundamento para valorar las pruebas. Es decir, la competencia primero de la autoridad, que siempre va a ser la que señala la ley aduanera, o bien el reglamento interior del SAT. ¿Ok? Después de fundamentar, es decir, con fundamento, la presente resolución se realiza con fundamento tal en donde se atribuye en este caso a la agencia aduanal la posibilidad de elaborar PAMAs y emitir resoluciones. Después de eso sigue la motivación y fundamentación. La motivación es por qué se encuentran en esa situación, es decir, por qué están emitiéndose esa resolución y bajo con qué fundamentos se va a sancionar o se va a absolver al posible infractor o al interesado. En dado caso de que la autoridad determine que hay alguna infracción, tiene que ver lo que son los agravantes, es decir, si realizó la infracción, también tiene que darle una sanción proporcional. No por haber sido infractor implica que le vas a cobrar, por ejemplo, 20 millones de pesos. Es un ejemplo absurdo porque tiene que determinar, para empezar, cuánto gana esa persona o cuánto era el costo de la mercancía. Si la mercancía era nada más una bicicleta, porque se le ocurrió ponérselo en el carro cuando iba en la frontera, no por eso le va a cobrarle 20 millones, es decir, 25,000 o 30,000 bicicletas de igual magnitud, con un costo promedio de, ¿qué serán? Como 15,000 pesos. No, tiene que hacer todo un razonamiento, así como hizo todo el razonamiento para determinar de que incumplió con la ley, también tiene que hacer un razonamiento de proporcionalidad a la gravedad o a lo que cometió. También se tiene que determinar qué es lo que va a pasar con la mercancía. Y acuérdense desde un principio que puede quedar embargada. Entonces la autoridad puede determinar de que se subaste, se vuelva líquido para pagarse los impuestos más todo lo que ustedes gusten. Y también vamos a determinar la situación jurídica del tenedor de la mercancía. Es decir, acuérdense que también puede ser alguien en el lapso de tiempo tenía la mercancía en su custodia mientras se veía qué pasaba con el PAMA. Después de eso se determina la cantidad de multa, es decir, un ejemplo, 1,000,000 de pesos, por ejemplo, y van a determinar por qué son 1,000,000 de pesos. Generalmente se calcula a través de la propia mercancía y la tablita que vimos en las infracciones. En la ley aduanera se señala cuál es el porcentaje de la multa. Entonces, dependiendo del costo total de toda la mercancía, se saca el porcentaje y ahí se pone. Y como en todo caso, cómo se depositaría el pago de la multa, o en este caso, cómo es que se va a dar el procedimiento para el cumplimiento de la obligación que se está determinando. En lo que se refiere a la liquidación, esta es la determinación del crédito fiscal correspondiente a través de la representación numérica y desglosada de las contribuciones omitidas, así como de su actualización y recargos. Repito, tiene que estar fundamentado. ¿Y cómo lo van a hacer? A través del factor de actualización, cuota compensatoria, vigencia de la ley conforme a la infracción o la verificación. En cuanto a la multa, se debe hacer una expresión del precepto legal que se sanciona la conducta infractora motivada y fundamentada en considerandos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se va a determinar una multa, tienen que buscar dentro de la ley cuál es la infracción, su fundamento legal y también cuál es la sanción que señala. Generalmente todas las leyes cuando establecen una sanción
Luego en el siguiente, está un artículo, luego en el siguiente o en el siguiente párrafo va a señalarse cuál es la multa a pretender. No es fija, siempre da parámetros, siempre da del 30 al 40%. O bien, no lo pueden poner así de que por una situación 5,000 pesos. Tienen que poner ya sea un porcentaje que en sí mismo hace que haya una variación por la mercancía, porque no es lo mismo el 30% de 1,000 pesos a de 1,000,000 de pesos. Así también, dentro de la multa, hay varias situaciones que se dan. Primero, si es primeriza el infractor, o cuando son situaciones que lo llevaron a cometer esa infracción, como el olvido de un documento o por situaciones que no implican algún tipo de dolo, se busca siempre darle el mayor beneficio al infractor. Es decir, te castigo, pero no te voy a castigarte tan severamente como lo haría con otras personas. También, para esas diversas personas, no solamente se le puede dar una multa, sino también se le puede implicar en otras materias o de otras competencias algún tipo de sanción. Por ejemplo, si alguien metió algún tipo de producto, mercancía ilegal o de sustancias ilegales, no solamente se va a llevar la multa administrativa, sino que también se le va a correr traslado a materia penal. Y se ordena dar vista generalmente es a la Procuraduría. También se habla de gravantes, así como es lo más benéfico para los principiantes o los que, no principiantes, bueno, muy como que iniciados para cometer infracciones, sino que nunca habían hecho o realizado ese tipo de situaciones y es la primera vez que le pasa, o bien la infracción es tan pequeña que tampoco no es como para que lo sancionen tan gravemente. Ahí tiene que haber una determinación por parte de la autoridad para determinar si es leve, bueno, en este caso son dos tipos de ¿cómo se llama? De gravedad, o es leve o es grave. Generalmente se pone leve y salvo algún tipo de situación, repito, por ejemplo de grupos organizados, pues se va aumentando la gravedad. También hablamos de lo que es la actualización. No es lo mismo los 500 pesos de hoy que los 500 pesos del siguiente año. Existe algo que se llama inflación o algunos otros elementos que se van calculando por mes, incluso de acuerdo al código fiscal. En la parte, si ustedes tienen un compendio, de materia fiscal, al final van a ver las actualizaciones que se dan en cuanto a la inflación, y con base a eso se va determinando las actualizaciones, y generalmente hay una tablita en donde te dice si fue en fecha tal y estamos a tal fecha, el porcentaje que se tiene que aumentar es tanto, y así se actualiza. Y dentro de los aumentos de agravantes generalmente se da cuando se trata de delincuencia organizada. En cuanto a los puntos resolutivos, que es la parte final de de estas diapositivas, es el resumen del crédito fiscal y sus conceptos, es decir, impuestos omitidos, actualizados, recargos mejor dicho, y multas. Se va a poner a qué horas se actualizó el crédito fiscal, digo, a qué horas, a qué fecha, fíjense, ya lo estaba haciendo más detallado. A qué fecha se calcularon los recargos, reducción por pronto pago, actualización de las multas, situación de la mercancía, situación jurídica del tenedor de la mercancía y notificación. Todo esto se va a poner al final. Es punto resolutivo primero, dice a la persona, esta autoridad es competente para emitir esta resolución. Generalmente se pone el primero para la competencia. Segundo, se le determina a fulano de tal el impuesto correspondiente a, y ya generalmente lo ponen con número y con letra. Dice que para que no emitan o no se aumenten o no haya más recargos, tendrá que pagarse a más tardar en fecha tal. Y luego te dicen
Si lo paga en tal fecha, se le va a descontar un 15% o un 30%. En cuanto a la actualización, y dicen y lo ponen ahí, se señala que el pago de la multa ya corresponde con el 3% de la actualización de la misma. Y en otro punto resolutivo va a señalar la situación de la mercancía, es decir que si es perenne, se realizó la subasta correspondiente y se hizo líquida por tal cantidad. Y la situación jurídica del tenedor de la mercancía, en este caso van a señalar que quien tiene la mercancía va a entregársela ya sea a la autoridad fiscal o bien al infractor. Y al último se ordena la notificación de toda esta resolución a la persona que fue infraccionada, perdón, o bien o la persona interesada. ¿Va? Respecto a la situación de la mercancía y porque está establecido en nuestro plan de estudios, se señala que una vez que la mercancía ha pasado a la propiedad del fisco federal, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la ley aduanera, podrán ser importada definitivamente por aquellos que fueron sus propietarios o consignatarios siempre que obtengan autorización de la aduana que se trate, la cual será otorgada por una sola ocasión y siempre que no exista ningún adeudo con el recinto fiscal o fiscalizado. Se acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como el pago de las contribuciones y en caso de las cuotas compensatorias que correspondan. Esto quiere decir de que si el infraccionado o la persona interesada cumplió con la multa y la mercancía no era perenne como para que se subastara, puede recuperar la mercancía pagando pues lo correspondiente. Y volvemos a otra vez como si volviera al procedimiento, pero ahora sí como debe de ser. Pero pues ya le costó al comerciante pues mínimo lo que quería sacarle a la mercancía. ¿Y cómo se autoriza o dónde se da esa solicitud? Será de manera escrita, libre ante la aduana en los términos del artículo, en la regla 1.2.2 del Reglamento General de Comercio Exterior para el 2017. Es el más actualizado. Mismo que deberá contener la siguiente información e ir acompañado con la documentación que se indica. En este caso es prácticamente todo lo que pagó la persona después de la resolución. Va a presentar esa documentación y como si apenas estuviera integrando o entregando ingresando la mercancía como si nunca la hubiera ingresado anteriormente. Si ya tiene todos esos documentos y se le autoriza que se lleve la mercancía, tendrá un plazo de un mes para retirarlo del recinto fiscal. Es decir, también tiene que... porque también es otra cosa muy, muy bonita de nuestro país. O sea, aparte de que entregó todo, bueno, que hizo todo, que pagó la multa, que hizo todo, otra vez el procedimiento, el tiempo en que estuvo la mercancía en el recinto fiscal se cobra. Y se cobra bien. Y una vez que pues ya tienes todo, también tienes que pagarlo. Es como cuando llevan aquí al corralón un vehículo. Si fuiste o no fuiste el culpable, al final de cuentas pues tienes que pagar para poder llevarte el vehículo. Haz de cuenta lo mismo, pero en materia aduanal. No digo que esté bien o esté mal, ahí se los dejo nomás para que lo tomen en cuenta. Y si por alguna razón no llega a retirar los bienes, pues se hace la subasta correspondiente y ahí se cobrará aduana, bueno, en este caso pues el SAT, bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se va a estar haciendo de el dinero que obtengas de la subasta para obviamente pagar el tiempo en que estuvo en el recinto fiscal dichos bienes o dicha mercancía. Y creo que por el momento va a ser todo para esta clase. Muchísimas gracias por la atención y estoy a sus órdenes.